Buenas tardes. Ha habido un pequeño confusión técnica en el principio de esta sesión, pero bueno, ya estamos listos para comenzar. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí de nuevo. Bien, parece que los micrófonos están jugándonos una mala pasada, pero bueno, ya estamos aquí. Creo que ahora todo funcionará bien y podremos meternos dentro de la dinámica de la sesión de hoy, de opciones y futuros, ¿no? Vamos a hablar de opciones, de cómo comprar o vender opciones, cómo y cuándo. Vamos a darles algunas ideas, ¿no? Sobre algo que es un poquito complejo a la hora de relacionar. Dirección y volatilidad son dos variables que se mueven normalmente en dirección contraria, pero vamos a ver hoy algunas de las características fundamentales que nos van a permitir entender mucho mejor el mercado y sobre todo a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar el comportamiento de una determinada estrategia y además nos va a permitir controlar el riesgo. Bueno, un poquito todos estos pequeños detalles vamos a tratar de avanzar y de colocarlos en su sitio para que sea fácil o cuanto menos comprensible con la operativa en los mercados de opciones y cómo sacarle partido, ¿no? Entendiendo bien el comportamiento de las griegas. Bueno, como siempre, todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo, no constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. El éxito del trading depende de tu confianza. Tu confianza va a depender de tus conocimientos y tus conocimientos van a depender de tu trabajo. Cuando hablamos de opciones, vamos a tener una perspectiva, vamos a poder tener una perspectiva diferente de cómo enfrentarnos al mercado. De tal manera que quizás sea exagerada esta expresión, pero es bastante aproximada. No va a depender del mercado, va a depender de tu estrategia, de las decisiones y de cómo haces la valoración de esas decisiones a la hora de tomar esa inversión, esa decisión, ¿no? De colocarte con una determinada posición o estrategia en el mercado. Hay un hecho que estamos viviendo recientemente y quiero aprovechar esta situación, esta realidad del mercado para un poco incidir en la simetría del comportamiento de la volatilidad con la dirección del mercado. Aquí veis unos datos y quiero que os fijéis en un detalle, ¿vale? Normalmente la correlación inversa o negativa que existe entre la dirección del mercado y la volatilidad es del menos 0,72. Este número que estamos viendo aquí, menos 0,72. Estamos hablando a largo plazo y donde hemos tomado la consideración de 5.860 sesiones, ¿vale? Uno de los datos curiosos es el número de sesiones donde la correlación es inversa, es decir, es negativa, es de 4.660 frente a 1.200 sesiones donde existe una correlación positiva, es decir, cuando sube el mercado sube la volatilidad y cuando baja el mercado baja la volatilidad. Ese es el concepto y eso ocurre más o menos un 20% de las veces, pero el 80% de las sesiones, el mercado, en este análisis de niveles de correlación, en el 80% de las sesiones, el porcentaje de la correlación es negativa, es decir, ese menos 0,72 se saca sobre todo de los periodos de correlación inversa, que cuando el mercado sube, la volatilidad baja y cuando el mercado baja, la volatilidad sube. Después entraremos en esos datos, pero quiero mostraros ahora algo de qué es lo que vamos a comentar y lo que estamos viviendo últimamente. Y luego vamos a hacer una extrapolación de esos datos en datos históricos, ¿no? Esto nos va a servir simplemente para ubicarnos en el mercado y entender mucho mejor la relación, la importancia de la volatilidad en los mercados de derivados, en los mercados de opciones. Quiero que veáis una cosa. Estamos viviendo un periodo de
baja volatilidad. Esta línea naranja es el comportamiento del índice VIX de volatilidad. Y esta línea, el gráfico Candlesticks, es el comportamiento del S&P, ¿vale? Aquí vemos una subida del mercado y vemos esta línea de bajada del mercado, pero que de alguna manera va acompañada con un periodo de pendiente negativa en la volatilidad, también bajando. Bueno, esta situación que se está dando aquí es una situación que entraría dentro de ese perfil, de ese 20% de escenarios donde la volatilidad y el mercado tienen una correlación positiva. Vamos a aprovechar esta situación para hacer una reflexión y volver un poco a algo que ya en muchas ocasiones hemos visto, o en otras ocasiones, ¿no? Sobre el comportamiento de la volatilidad de los mercados, ¿vale? Es este cuadro de aquí. Este cuadro de aquí que de alguna manera, digamos, pretende extrapolar los datos del comportamiento del mercado y de la volatilidad para que entender un poquito más en profundidad esa relación positiva o inversa de correlación entre dirección de mercado y volatilidad, ¿vale? Aquí tenemos, en este lado de aquí, tenemos cómo se comportan los índices y las acciones, es decir, los activos más tradicionales. Y en este lado de aquí tenemos cómo se comportan las commodities. Está en signo de interrogación, lo que pretende decir es que esto no es una ciencia cierta, pero sí nos permite utilizar este esquema para interpretar un poquito el comportamiento de los mercados y de la volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, estamos hablando que cuando sube la volatilidad, sabemos que cuando compramos opciones tenemos vega positiva, es decir, vamos a favor del mercado. Si estamos comprando opciones, una subida de la volatilidad nos beneficia y una bajada de la volatilidad nos perjudica porque estamos hablando de opciones. Entonces, cuando compramos opción call o compramos opción put, estamos comprando vega, estamos comprando volatilidad, es decir, nos beneficia una subida de la volatilidad. ¿Cuál es el problema que se presenta cuando compramos opciones call y compramos volatilidad? Que normalmente cuando compramos opciones call el mercado es alcista. Y si, bueno, no exactamente cuando compramos opciones call el mercado alcista, cuando compramos opciones call en un mercado alcista, lo que va a ocurrir es que la volatilidad va a tender a bajar. Con lo cual, no nos va a beneficiar o vamos a tener un coste de oportunidad porque estamos comprando vega y esa vega va a ser positiva, pero sin embargo, si la volatilidad baja, nos va a perjudicar. Por eso aparece este no. Es decir, aparece una dicotomía o de una reversión en el caso de estar comprando opciones call porque vamos a comprar vega y lo que va a hacer la vega es que nos va a quitar valor a la opción. Por eso aparece aquí este no. ¿Qué le ocurre cuando compramos una opción put y compramos volatilidad? Que si el mercado cae, realmente nos va a beneficiar y va a ser una opción muy interesante cuando el nivel de correlación es inversa, es decir, cuando cae el mercado va a subir la volatilidad, con lo cual comprar put es una buena decisión, ¿vale? Cuando estamos hablando del mercado de opciones, podemos comprar y vender volatilidad, con lo cual, cuando vendemos una opción call y el escenario de mercado que tenemos es de subida de la volatilidad, nos beneficiaría. Pero si lo que estamos teniendo es que estamos vendiendo una opción call, estamos vendiendo vega, con lo cual el límite que tenemos que tener aquí es hasta cuándo podemos aceptar esa subida de vega si estamos vendiendo una call porque estamos metiendo delta negativa. Es decir, estamos esperando que el mercado caiga. En el caso de la venta de la put, en el caso de que tengamos un mercado subiendo con subida de volatilidad, nos beneficia el caso de la compra de una put, perdón, pero nos perjudicará en el caso de una venta de una put, porque estamos vendiendo vega. Este ejemplo que vemos aquí no tiene exactamente el mismo comportamiento cuando hablamos de una commodity. Y en los casos de aquí abajo estamos hablando justo de la situación inversa, donde estaríamos hablando que la compra de la call nos estaría beneficiando en caso de una subida de volatilidad. El tema aquí es cuál es la delta que tenemos en términos de exposición al riesgo del mercado. Ese, si no, lo que nos está diciendo es la posibilidad de que nos beneficie, pero va a depender del nivel de delta o nivel de agresividad de subida del mercado. Bueno, esto que estamos viendo aquí lo vamos a ver más o menos en mucho mayor detalle cuando empecemos a simular estrategias, ¿vale?
esas estrategias que vamos a simular o que vamos a tratar de ver es cómo tenemos que actuar en el mercado cuando analizamos volatilidad y mercado. Con lo cual tenemos que observar, valorar y simular. Al final, una de las cosas más importantes cuando estamos operando en los mercados de opciones es analizar qué es lo que pasaría si no pasa lo que a nosotros nos va bien. En ese sentido, es lo que tenemos que ver, es analizar cuál es la perspectiva y cuál es la posición de gestión del riesgo que hacemos, ¿vale? La pregunta que nos haríamos sería, ¿qué haré si no pasa lo que yo creo que puede pasar? Entonces ahí es donde vamos a entrar con la parte de estimación del riesgo por dirección y por volatilidad. Esto que hemos visto y un poco que lo hemos visto un poquito, bueno, más o menos rápido, lo vamos a ver en un simulador. Una de las cosas más importantes que tenemos de conocer cuando operamos en opciones son las griegas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos afecta la volatilidad en los diferentes escenarios de mercado, en los diferentes vencimientos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo que podría ser el mercado, no es el mercado de hoy, pero es un ejemplo que nos sirve para hacer una simulación, ¿no? Consideramos el SP a 4000, hemos colocado todos los niveles de los 4 vencimientos de futuros a 4000, ¿vale? Consideramos una volatilidad constante en este caso, lo hemos puesto constante, de 20% en todos los vencimientos, ¿vale? Y con ese escenario de volatilidad y de tiempo a vencimiento, lo que hacemos es considerar, bueno, cuál es el valor de los diferentes niveles de strike. En este caso aquí tenemos las opciones call, que tenemos todos los niveles de strikes, ¿vale? Y aquí abajo tenemos las opciones put con todos los niveles de strikes correspondientes. Y para cada uno de ellos tenemos el valor de la call, en este caso en esta zona de aquí, el valor de la call, del primer vencimiento, del segundo vencimiento, del tercer vencimiento y del cuarto vencimiento. Y tenemos la delta del primer vencimiento, del segundo, del tercero y del cuarto. Fijaos en un detalle, el primer vencimiento nos quedan 25 días para el vencimiento. He puesto el 17 de julio como una fecha hipotética, ¿no? El segundo nos quedan 87, 178 y 269. Si nos vamos a las deltas, vemos que no todas las de estas son iguales. Sí vemos que es muy aproximado la delta at the money, en este caso, cuando el mercado está a 4000, todas las deltas son 0,51, 0,51, 0,52. Sabéis que la delta de una opción call at the money es 0,50. Si la compra será 0,50 positivo y si la vendo será 0,50 negativo. ¿Vale? Bien, pero vemos, si nos vamos a valores un poquito más in the money, vemos que cuando queda poco tiempo para vencimiento tenemos más delta, 0,85 en ese caso. Si nos vamos a un vencimiento más largo, nuestra delta es ligeramente menor, 0,69. Es decir, podemos modular nuestra exposición de riesgo en el mercado eligiendo el strike y el vencimiento. No solamente por la distancia al subyacente, sino del strike, sino también por el vencimiento, la longitud o cuánto de lejos coloco el vencimiento. Pero al final, bueno, es un movimiento relativamente pequeño. Si nos vamos al efecto de la vega, el tema cambia constantemente, completamente. Fijaos en este detalle. La vega de una serie at the money a 25 días de vencimiento es 4 puntos en estas condiciones de volatilidad. En el caso de que nos vayamos a un segundo vencimiento es 7. En caso del tercer vencimiento es 11, pero si nos vamos a un vencimiento del 2024, como lo tenemos aquí marcado, el 17 de marzo del 2024, la vega es 13. Lo que nos está diciendo ahí es que un solo movimiento de puntos de volatilidad es mucho más grande en una opción muy lejos del dinero, perdón, muy lejos en términos de vencimiento, comparado como es la vega en los vencimientos más próximos. Para que lo veáis mejor, aquí tendríais un gráfico comparado de las diferentes vegas de los 4 vencimientos, donde esta línea roja nos marcaría el comportamiento de las vegas de las series más alejadas en vencimiento. Esta sería el tercer vencimiento, que sería diciembre del 2023. Esta naranja sería septiembre del 2023 y esta la hemos colocado al 17 de julio a 25 días. Con lo cual, aquí, ¿qué nos quiere decir eso? Es que la vega tiene una importancia enorme en la valoración de una opción, ¿vale?
Entonces, eso es muy importante a la hora de entender el comportamiento de las opciones y de una determinada estrategia. Quiero que veáis una cosa en una simulación. Vamos a hacer una simulación, bueno, que tengo aquí preparada, el simulador. ¿Vale? Aquí he metido una estrategia donde hemos metido dos contratos de la PUT 4000, hemos vendido dos contratos de la PUT 3600, básicamente esto es un calendar spread, donde compramos el último vencimiento. ¿Qué significa comprar el último vencimiento? Que compramos volatilidad. ¿Veis? Aquí la vega de esa serie es 21. Sin embargo, la 3600, la PUT 3600 más fuera del dinero, el nivel de volatilidad de vega es -9. Con lo cual, aquí vamos a comprar 2 veces 21, que compramos 41 vegas, o 42 vegas, por decirlo de alguna manera, en esta de aquí. En esta estamos vendiendo 2 veces 9, prácticamente 10, estamos vendiendo 20 vegas. Y luego, por otro lado, estamos comprando una opción call. Estamos pagando 8 puntos de vega, por solo, en ese caso, solamente una opción. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí nos está diciendo que tenemos una vega positiva. Esta vega positiva nos va a perjudicar en caso de que el mercado suba, pese a esta figura que estamos teniendo aquí, dibujando aquí. ¿Vale? ¿Cómo se va a representar esto? Esto se va a representar porque si yo aquí puedo simular la bajada de volatilidad, si yo pongo una bajada de volatilidad, supongamos de 5 puntos de volatilidad, no mucho, estamos en 19, pensamos que podemos bajar a 14. Si yo le meto 5 puntos de volatilidad negativa, es decir, de bajada de volatilidad, nos van a cambiar las curvas. Un momento, que está haciendo el cálculo. ¿Veis? Nos ha bajado por el eje de las X. Es decir, tenemos una determinada posición y solamente el efecto de la volatilidad hace que nos coloque en una posición peor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si el mercado sube y baja la volatilidad, nos va a meter, esta sería, digamos, la línea cero, y nos va a meter en una posición, digamos, perdedora. Necesitamos que el mercado se mueva mucho por encima del 4.300, considerando que aquí está el 4.000, para empezar a ganar. Es verdad que aquí tenemos una pendiente, tenemos una delta. Aquí una delta prácticamente neutral, y aquí en el tiempo sub 1, como está a 0 días de vencimiento, estamos considerándolo hoy. Pero fijaos qué pasaría si yo me coloco, bueno, supongamos que esto pasa dentro de 25 días, ¿vale? Y vamos a colocar que el mercado sube a 4.200, ¿vale? Aquí tenemos una pérdida antes de tocar eso de 102 puntos. Simplemente por el efecto de la bajada de la volatilidad. No estoy tocando ninguna otra variable. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Dentro de 25 días tenemos una vega, la bajada de volatilidad, 5 puntos de volatilidad, pero el mercado ha subido a 4.200. Pero seguimos teniendo pérdida. Algo por lo que pagamos 822 puntos, ¿vale? Tiene un valor ahora de 751, con lo cual tenemos una pérdida neta de 71 puntos. Ese es el efecto de bajada de la vega en una determinada estrategia, en esta estrategia combinada, es verdad, con una vega muy positiva. Pero ¿qué pasaría si ocurriese lo contrario? Supongamos que sube la volatilidad, en este caso, bajada del mercado, vamos a pensar que hay una subida de volatilidad importante, 10 puntos de volatilidad de subida, y el mercado lo vamos a colocar en una bajada, pues, espera un segundo, vamos a ver aquí, vamos a colocarlo a 3.800, mismos 200 puntos. Normalmente el mercado exagera en las bajadas, sube más la volatilidad de lo que puede bajar en las subidas. Que no sé, si os dais cuenta, nos ha colocado con esa vega, nos ha colocado totalmente por encima. Es decir, aquí el mercado, con esa bajada del mercado, lo que está ganando es 146 puntos, pero no solo por la bajada del mercado. Es decir, porque fijaos que la delta es prácticamente neutral, es 0,16 frente a 0,14 en esos 25 días que hemos computado, pero nos lo coloca toda la posición por encima del eje de las X. Es decir, nos la coloca en una posición de mucho beneficio. Esto es importante entender. Obviamente yo he metido aquí una estrategia que tiene un montón de vega.
pero es muy importante entender porque muchas veces nos enfrentamos a los mercados de derivados y si no entendemos el comportamiento de la vega, es decir, el efecto de la volatilidad sobre una determinada estrategia, realmente no sabemos ni por qué perdemos ni por qué ganamos. Entonces eso es una incidencia para llegar a ese punto. Por esa misma razón, cuando yo hablo de observar, valorar y simular, es muy importante. Cuando tenemos claros los conceptos de dirección y volatilidad, desde delta y de vega, podemos enfrentarnos mucho mejor al mercado y entender muy bien cuál es el riesgo que asumimos, porque no es un riesgo de la figura al vencimiento. Obviamente lo podemos hacer mucho más sencillo, ¿vale? Pero aquí la idea es establecer esos criterios. Bueno, esto lo podéis ver en la página web de 101 Futures, de 101futures.com, ¿no? Solo tenéis que entrar ahí y ahí vais a ver, digamos, las herramientas que nosotros hemos diseñado para poder simular el mercado, esta herramienta que estáis viendo ahora. Quiero enseñaros ahora otra cosa. Vamos a ver esta situación excepcional, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, he aprovechado para sacar datos que tengo evaluados, ¿no? Y sobre todo o sea, lo que pretendo es poder hacer una figura del mercado que nos sirva para entender cosas a las que nos podemos enfrentar y a partir de desarrollar una estrategia, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico, son gráficos, esto no está actualizado, digamos, en la última temporada, pero esto nos sirve para ver, digamos, una distribución del comportamiento de la volatilidad del S&P 500, ¿vale? Aquí tenemos una distribución, en este gráfico de aquí, tenemos una distribución del comportamiento de la volatilidad a lo largo de muchos años, exactamente de 30 años, donde vemos la frecuencia de los niveles de volatilidad y vemos que hay un sesgo a la izquierda. Este sería la volatilidad más baja, 10, 12, y vemos que la volatilidad normal más o menos suele colocarse en los, digamos, de mayor frecuencia entre los datos del 13% de volatilidad y el 24% de volatilidad. Ahí es donde, digamos, el mercado tiene una frecuencia más alta. Aquí, si lo vemos aquí, digamos, es el número de sesiones, ¿no?, que tenemos en cada periodo de volatilidad, ¿no? En este caso, marcado entre 11 y entre 27. Aquellos datos, bueno, y entre 26, aquellos datos que el número de sesiones son más de 200, ¿no? Esto lo podemos ver también en un gráfico más limpio aquí, ¿vale? Aquí, este es un gráfico, bueno, es una tabla, esto no es un gráfico, esto es una tabla. Bien. Aquí he cogido desde el año 1995 cuántos días el mercado ha estado en cada nivel de volatilidad, ¿vale? No está hecho hasta el año 2023, pero hay otra tabla que os voy a enseñar ahora después donde lo podéis ver. Pero esto, lo que quiero que veáis es cómo la distribución depende de los mercados de los años alcistas o bajistas, se distribuye la volatilidad. Entonces aquí podemos ver el año 1995, por ejemplo, que hay una distribución muy baja de la volatilidad entre prácticamente 11 y 17, y el mercado subió un 34%. ¿Vale? En el año 1998, el mercado subió un 26%, pero hay una distribución de la volatilidad mucho más amplia, entre el 17 y el 50%, es decir, hubo picos importantes de volatilidad, ¿vale? Si nos vamos al periodo de la crisis de Internet, que fue entre el año 2000 y 2003, lo que vemos son estos datos de distribución de la volatilidad, más o menos entre los niveles de 18 y los niveles de 47. Recordad que estamos en 13. Los años más tranquilos de mercados previos a la crisis económica, de 2004 al 2007. 2007 ya hubo una mayor distribución, pero si nos vamos al 2004-2006, vemos una distribución más o menos de volatilidad entre 10 y 21. Años realmente planos, era 9%, 3%, realmente fueron años donde tremendamente aburridos, complacencia absoluta de la volatilidad, ¿vale? Año 2007, previo a la crisis. Vemos una mayor distribución de la volatilidad. Ya vamos ahí entre los niveles de 10% de volatilidad y los niveles de 32. O sea, si nos vamos aquí, esta sería la extrapolación un poco de los niveles de volatilidad, ¿vale? Entre 10 y entre 33. Y ya si nos vamos al año 2008, 2009, 2010, vemos ahí una distribución, el año 2008 especialmente, donde las volatilidades llegaron a niveles de 80, ¿no? Ahí tenemos
hasta niveles de 80. Si lo extrapolamos más o menos aquí, estos son los niveles de volatilidad que vivimos, ¿vale? Volvemos a un mercado mucho más plácido a partir del año 2012, las cosas, y estamos hablando del S&P 500, ¿no? Es mucho más plácido. El año 2015 fue un año más o menos plano, pero vivimos etapas de mercado absolutamente alcista. Pero sí vemos aquí picos de volatilidad, no muchas sesiones en los tramos mínimos de volatilidad. Y aquí el año 2016. Esta es esta parte gráfica que he recuperado de mis Excels antiguos, ¿no? Pero quiero enseñaros ahora lo que estamos viviendo ahora, ¿vale? Y donde aquí está todo desde el año 1996, perdón, desde 1995 hasta el marzo del 2023. Aquí sí tenemos datos actualizados, ¿vale? En estos datos actualizados lo que vamos a ver es volatilidades mínimas de los meses. Aquí lo que tenemos son enero, febrero, cada uno de los meses del año, y aquí tenemos la volatilidad mínima, el índice, el VIX por VIX de mínima volatilidad. Esto en gris tenemos las volatilidades que están por debajo del valor que yo pongo aquí de 15, ¿no? Y en naranjado tenemos volatilidades de cada mes, cuando hablo de máximos y mínimos bueno, en este caso estoy hablando de... Un momento que diga, vamos a ver un momento para que yo me ubique. Es tanta información que el índice VIX. Sí. Está tocando la media, perdón. En todos estos datos que he metido aquí, lo que estoy hablando es la media del VIX de ese mes, ¿eh? No estoy hablando de máximos y mínimos, estoy hablando de la media, ¿eh? De la media del VIX del mes correspondiente. Bueno, es simplemente un dato para que un poco nos coloquemos un poco en escena de lo que pasa en la volatilidad. Pero aquí, por ejemplo, vemos el año 2013, 2014, 2015, 2016, mercados sumamente tranquilos, con volatilidad súper complaciente. Vamos a reducir para quitarle número. Vamos a poner un 12 de volatilidad. Medias de 12 de volatilidad. ¿Veis? Se quita mucha volatilidad, ¿no? ¿Vale? Pero aquí vemos el 2017, obviamente el 2018, que os aseguro que fue un año aparentemente plácido, pero fue un año donde todos, fondos, acciones, perdiendo dinero, digamos que hubo un mal año en general, ¿no? Pero bueno, con volatilidades más o menos medias. Y ya si hablamos del año 2020 y hablamos del año 2021 y 2022, aquí vemos, bueno, eso ya es mucho más reciente y lo podemos tener con mucha facilidad en la memoria, ¿vale? Si nos vamos a la parte gráfica, porque estos son números y los números hay que extrapolarlos a la parte gráfica, y nos vamos a este gráfico que yo tengo aquí marcado más reciente y le damos un poquito más de... Perdón, más de vida. Si nos vamos hasta, fijaos aquí está marcando 12, 13, 14, o sea, estos son los límites mínimos de volatilidad, mercado absolutamente alcista, los años que vivimos, desde el año 2014, 2015, ¿veis? El S&P 500 solo hacía que subir, más o menos plano, aquí se puede ver en algunas temporadas, no sube más, ¿no? Alguna caída donde hay picos de volatilidad, y luego subida, 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 subida vertical, y aquí en cuanto el mercado marca una caída vertical, subida en de volatilidad de 10, a niveles de 37 o 40. Estas son las oportunidades que realmente nos hace en un momento determinado, cuando estamos operando en los mercados de opciones, ¿no? Entender muy bien cuál es el efecto de la vega. Obviamente aquí estamos viendo un gráfico muy estrecho, ¿no? Y luego hay que hacer una parte analítica mucho más profunda, ¿no? Aquí lo que tenemos es el periodo del COVID, ¿no? Una subida de volatilidad brutal hasta niveles de 80%. En esa caída vertical del mercado que tuvimos desde 59 hasta 23. Pero solamente hace falta ver una cosa, una volatilidad, imaginaos, en un momento determinado, un movimiento de 20 puntos de volatilidad que se puede dar en un margen más o menos estrecho de 10 puntos entre dos fechas, nos hacen poder ver el efecto que puede tener sobre una determinada posición. Cuando vendemos opciones, eso es una posición de alto riesgo, ¿vale? Y luego tenemos aquí este tramo absolutamente positivo y una volatilidad con determinados picos, pero claro, fijaos aquí, hemos visto 40 de volatilidad frente a mínimos de 20. Esos son 20 puntos de movimiento de volatilidad. Si multiplicamos Vegas 10, que es fácil tenerlos, por 20 puntos, estamos hablando de el efecto multiplicativo enorme que tenemos sobre la vega cuando operamos en opciones. Por eso hay que fijarse en la vega, ¿vale?
¿Qué estrategias se pueden plantear cuando queremos hacer, es decir, queremos aprovecharnos de la información que nos da la volatilidad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora mismo estamos en un nivel de volatilidad de 12,94. Si nos vamos a la pantalla de eBroker, de opciones, nos vamos al SP500. Y vemos aquí la volatilidad de septiembre, bueno, diciembre. Vamos a coger el grande porque vemos un gráfico más claro de la volatilidad. Bueno, esto que estoy contando sirve para todos los mercados. Ahora estoy centrándome en el S&P, bueno, pues creo que es un mercado muy líquido, igual que el Nasdaq o el DAX o el Eurex, ¿no? O sea, valdría igual, ¿no? Pero simplemente un poco por concentrarnos y no crear tampoco mucha confusión en ese sentido, ¿no? Bien, aquí tenemos, el mercado está ahora a 4.400, volatilidad es el nivel del 12. Independientemente que yo considere que es una complacencia, esta bajada de volatilidad no la han... Estas dicotomías que he explicado al principio en términos de correlación positiva que hay en los mercados de opciones, en términos de dirección y volatilidad, es decir, sube el mercado en este caso y lo que tenemos es una bajada de volatilidad, pero lo que estamos viendo es ese porcentaje donde tenemos niveles de correlación positiva que yo estoy viendo últimamente, ¿vale? Es cierto que venimos de una volatilidad más alta, mucho más alta, pero estoy hablando de las últimas 3-4 sesiones, donde el mercado realmente no ha subido la volatilidad. Bueno, ha subido 1 o 2 días, pero no refleja ningún perfil de riesgo en el mercado, ¿vale? Pero si nos vamos aquí, tenemos 12% de volatilidad. Si nos vamos al mes de diciembre del 2024, tenemos un 15,87. O sea, tenemos una volatilidad positiva. ¿Qué ventaja puede tener esto? Independientemente de la estrategia que hagamos y de la visión del mercado, eso es una decisión que cada uno de vosotros, dependiendo de vuestro perfil de riesgo, lo vais a poder hacer. Pero quiero hacer un ejemplo comparativo, ¿no? Una de las hojas que tenemos en la calculadora es poder hacer esa evaluación, ¿vale? Hoy es 22 de junio. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un 17 de julio. Con el mercado a más o menos a 4.400. Una serie 4.400 también, ¿vale? At the money. Y una volatilidad que tenemos ahora del 13,5%. Vamos a poner un 0 suponiendo que estemos hablando del futuro, no vamos a poner tipo de interés, porque eso distorsionará. El precio de la call y de la put tiene mucho que ver con el tipo de interés. Es decir, una de las razones, fijaos en un detalle, esto ya simplemente aprovecho que paso por estos detalles para daros algunas indicaciones. Bien. Fijaos que una serie de money con el strike, o sea, el mercado a 4.400, el strike 4.000, cuando le pongo 0 de interés, de tipo de interés, la call y la put valen lo mismo. Si nos vamos a eBroker y vámonos a ir a esta serie de septiembre, la más cercana, porque por la liquidez, ¿no? Veis que la opción call at the money 4.400 vale 114, ¿vale? Y la opción put vale 114 frente a 101. Esa diferencia es porque existe RO, porque existe tipo de interés. Obviamente con la subida de tipos de interés. Y aquí yo estoy computando las mismas series sobre el mismo vencimiento con el mismo tipo de interés a vencimiento. Es decir, la curva de tipos es la misma. Uno de los motivos por los que las curvas, independientemente hay un pequeño valor, pensad que aquí estamos hablando del último a 4.014. O sea, que pero hay una delta 0,5 aproximadamente, ¿no? Digamos que hay un valor intrínseco de 14 que está computado aquí, ¿vale? Pero hay una diferencia en términos de tipo, en términos de, digamos, de tipo de interés, ¿no? Si yo cambio el tipo de interés, aunque cuando hablamos de futuros, yo por eso pongo 0, porque estamos hablando de futuro, ¿vale? Pero si yo le pongo a la estructura un tipo de interés, fijaos, le voy a poner un 2%, esto es a un mes, como sea, los tipos a un mes,
pues el 2% veis que va a cambiar el precio de la call y de la put. Es una consideración que tenéis que tener cuando un poco estamos hablando de mercados. Tenemos que diferenciar cuando hablamos de futuros, o sea, de opciones sobre futuros o opciones sobre un producto de contado, ¿no? Aquí no veis 65 frente a 85. Eso es porque hay un valor intrínseco de la opción por el efecto del tipo de interés, ¿no? Pero bueno, para explicarlo mejor y que lo veáis y no generar confusión, voy a poner 0, ¿vale? Bien. Vamos a comparar esta opción con la misma opción de un vencimiento diferente, ¿no? En lugar del 17 de julio, vamos a ponerle 17 de septiembre. La misma, 4.400. 4.400. La misma volatilidad. El mismo tipo de interés, 0. Está calculando. Como tengo hojas abiertas, muchos Excels muy grandes, ¿no? Pues siempre ahí tarda un poco, ¿vale? La misma opción, ¿vale? En este caso vale 61 y en este vale 115, ¿vale? Este es un vencimiento mucho más cercano, menos días. Ese es un vencimiento más lejano, más días, porque estamos hablando de un vencimiento de septiembre. ¿Cuál es la diferencia? Un 4,59 que tenemos aquí y un 8,56 que tenemos aquí de vega. Eso significa que por cada punto de vega que el mercado de volatilidad del mercado que suba, aquí me va a premiar 8,56 y aquí me va a premiar con 4,59. Esa es una de las consideraciones que tenemos que tener cuando operamos en el caso de opciones. Obviamente se puede comprar o vender. Podemos estar pensando en vender una vega de 4,59 y comprar una vega de 8,56, ¿vale? Dependiendo si hacemos call o put. Con lo cual, arbitrar, jugar con las vegas es una buena idea cuando estamos trabajando con estrategias con opciones. Hay un ejemplo que yo suelo poner cuando tomamos una decisión de vender en términos de probabilidad. Y, bueno, ¿cuándo compramos o vendemos opciones? Bueno, depende de los escenarios. ¿Qué podemos esperar del mercado en este? Obviamente, también digo una cosa aquí. Esto que voy a contar o que digo es una idea. No es una idea simplemente para pensar qué tipo de estrategia se puede aplicar en el mercado. Obviamente, con esta volatilidad tan baja, lo que sobre ese gráfico inicial que habíamos dicho, ¿no? Si esperamos que suba la volatilidad, es decir, si de alguna manera esperamos que la volatilidad, que está ahora mismo en niveles de aproximadamente 13, suba, por ejemplo, a niveles de 20, una de las estrategias que tenemos que entender es que tenemos que comprar vega. Si es así como lo vemos, o sea, estábamos hablando, escenario 1, subida de volatilidad. Bueno, tenemos que comprar vega. Si tenemos que comprar vega, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar opciones, ¿vale? Acordaos que cuando compramos opciones es vega positiva. Eso es algo que lo tenéis aquí, en Apple Clear. Este cuadro de aquí os va a decir, aparte del concepto teórico de delta, gamma, teta y vega, y rho, lo que nos va a decir es que cuando compramos long calls o long put, tenemos vega positiva y positiva, ¿no? Es decir, si esperamos subida de volatilidad, aparentemente nuestras dos estrategias normales serían comprar call o comprar put, porque compramos opciones, ¿vale? Pero ahora vamos a ver la pega que tiene cada una de las situaciones. Si aquí compramos una opción call pensando que la volatilidad va a subir, estaría bien, pero lo más probable es que si la volatilidad sube es porque el mercado cae. Entonces, lo más probable es que si el mercado sube y hemos comprado una opción call, que caiga la volatilidad. Por eso no nos va a ir bien. Entonces, eso no nos va a ir bien, no es exactamente, sino que es más complicado. Un momento. Voy a quitar aquí
esto y esto. Y vamos a dejar la compra de la call. Y vamos a poner una call, bueno, vamos a poner una call 4000. At the money. Vamos a esperar que la dibuje. Bueno, aquí tenemos que quitar, bueno, vamos a poner 0. Nos va a servir después esto, ponemos 4000. Esto es un simulador, con lo cual la idea es que podamos manejar el mercado a nuestro antojo. Simplemente podemos meter los datos. Lo podéis ver en la página web que explico todos los detalles, ¿no? Bueno, esta es una opción call comprada. ¿Qué problema vamos a tener? Y fijaos en las curvas estas que voy a poner aquí. Voy a poner aquí 0 para no distorsionar nada. ¿Vale? Esto es una opción call con vencimiento del cuarto vencimiento de, bueno, pues de diciembre del 2023. ¿Vale? Esto que se ve en diciembre es extrapolable también a un espacio más corto, ¿no? Solamente para que podáis ver el efecto, ¿no? Y fijaos en estos... Vamos a ver. Ya está, ¿vale? Bien. Esta opción vale 210 puntos puntos teóricos, ¿no? Hoy tiene una delta 0,52 positiva, perfecto. Es una volatilidad muy baja, con lo cual técnicamente es una call barata. Compara esta call de 4 vencimientos con una volatilidad del 19,5, bueno, pues suponemos que es barata porque la volatilidad puede subir. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el mercado cuando suba? Es que va a bajar la volatilidad, sobre todo porque estamos hablando de un espacio de tiempo. Si le bajamos 7 puntos la volatilidad, es decir, de 19,5 a más o menos 12, en un ejemplo, estas curvas se van a mover para abajo. Y lo que aquí... vamos a ver. ¿Veis? De repente, solo por el efecto de bajada de volatilidad, tenemos un dato negativo. Las curvas se han movido, se han hecho más asintóticas. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos un movimiento mayor del subyacente para realmente tener éxito en esta posición. Es uno de los motivos por el cuando... Está muy bien cuando tú ves las opciones y las ves, dibujas a vencimiento con esta línea de aquí, ¿no? Que lo marco aquí. Normalmente tendemos a ver las opciones en esta línea. En esta línea aquí. Y no nos fijamos en las curvas. Entonces, ese es uno de los motivos por los que cuesta entender, es decir, cómo el mercado se ha movido y no me he beneficiado tanto de las ventajas del mercado. ¿Vale? Luego, obviamente, eso, cuando uno empieza a entender el mercado de opciones, pues puede hacer otras cosas diferentes. ¿Vale? Una estrategia muy asumida y que normalmente funciona, pero hay que entender por qué va a funcionar y por qué no va a funcionar. ¿Vale? Vamos a hacer una estrategia diferente. Estoy haciendo una estrategia simple. Vamos a vender una call de un strike superior, de un 4200, por ejemplo. Eso sería un call spread, mercado alcista. Bueno, aquí estoy haciéndolo con otro. Vamos a ponerlo del mismo vencimiento para no complicaros. Muchos de los calendars son súper interesantes, hacer calendars de diferentes vencimientos, comprar una opción de un vencimiento y otros de otro. Cuando dominas esa fase, ¿no? De los calendars, es cuando empiezas a entender las opciones desde un punto de vista diferente. Pero bueno, todo es un proceso, hay que pasar por todo, ¿no? Aquí hemos hecho un call spread. ¿Qué hemos conseguido aquí? Hemos reducido el riesgo de vega. Pero a cambio de eso que hemos dejado mucho más plana nuestra posición, ¿vale? Hasta el vencimiento.
¿Qué va a ocurrir en este caso con este nivel de vega? Si le bajamos la volatilidad, vamos a ser más menos 10 puntos, ¿vale? De volatilidad. Solo toco la volatilidad, ¿eh? Solo a la vega. Que se vuelve más asintótica. Con lo cual, en un momento determinado, cuando estamos pensando, es decir, es más interesante comprar un call spread, es decir, comprar una opción y vender una opción call, que simplemente comprar una opción call. Es cierto que la volatilidad que tenemos ahora es muy baja y lo que normalmente va a pasar es que la volatilidad sea estable, no vamos a ver esos movimientos. Pero bueno, esto que estamos aprendiendo aquí nos va a servir. ¿Pero qué otra estrategia podemos hacer con niveles de volatilidad baja? Bueno, podemos hacer justo lo contrario, que es comprar put. Vamos a poner... Recordad que lo que estamos viendo aquí son simulaciones, ¿eh? Simulaciones para entender las opciones y cómo sacarle partido. Vale. Bien, esa es una opción. Tenemos otra vez 0, 4000, no hemos tocado nada, la volatilidad, esa es una opción put. ¿Qué ocurre cuando compramos una opción put? Y fijaos en estas curvas de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurrirá cuando el mercado caiga? ¿Vale? Como lo ponemos aquí, ¿no? ¿Qué ocurrirá cuando el mercado cae, por ejemplo, desde aquí, desde este nivel hasta aquí? Cuando el mercado tiene esta caída de aquí. ¿Eh? Cuando el mercado tiene esta caída de aquí. Cuando el mercado tiene esta caída de aquí, ¿qué hace la volatilidad? Subir. Ha pasado aquí de un nivel aproximadamente 20 a un nivel aproximadamente 32. Visto así, claro, obviamente, esto es simplemente para verlo, es decir, para que vayáis entendiendo y profundizando en el mundo de las opciones. Esos son muchos puntos, estamos hablando prácticamente de 20 puntos de vega, ¿vale? De volatilidad, ¿no? Entonces, si nos vamos al simulador y decimos, bueno, ¿qué pasaría si yo la volatilidad la subo, el mercado cae y me sube 20 puntos la volatilidad? Es fantástico que todas las líneas solamente por el efecto de volatilidad se me suben. O sea, suben, se colocan por encima del eje de las X muy fácilmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene vega positiva, estoy comprando una opción put. Pero ¿dónde está el verdadero riesgo? O sea, la parte más negativa, vender una opción put. ¿Y qué le pasa cuando vendes una opción put? Vamos a ponerlo aquí. Que lógicamente tendremos miedo de vender una opción put at the money, ¿vale? Eso de entrada. Ya he explicado un montón de veces cómo puedes utilizar la volatilidad en términos de probabilidad para alejarte en términos strike. Pero también es verdad que ahí asumes un determinado riesgo. Bueno, ahora vamos a simular los dos escenarios. Bien, esta es la venta de una put. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasa cuando vendemos una put? En este caso, una put at the money. Pues lo mismo, si el mercado cae y sube la volatilidad, si yo le pongo esa subida de 20 puntos de volatilidad, es decir, el mercado pasa de 20 a 40 de volatilidad, que todas las curvas me van a bajar por abajo. ¿Veis? Hemos bajado por debajo del eje de la axis. Simplemente el hecho de la subida de volatilidad, estamos vendiendo vega y la volatilidad está subiendo, tenemos una situación de pérdida solamente por el efecto de la volatilidad, ¿no? Ya independientemente de la delta que tenemos. Aquí no hemos movido la delta, ¿no? ¿Cuál es muchas veces el problema? Bueno, el problema es la gamma, pero aparte de la gamma, que cuando vemos a vencimiento, es decir, esta parte de aquí de la curva, y esta parte de aquí de la curva, de la figura, a vencimiento no nos damos cuenta que en medio es esto.
Con lo cual podemos, cuando estamos acostumbrados a operar en los mercados de acciones, estamos viendo el día a día, qué es lo que pasa, cuánto vale mi opción, ¿no? Y a veces no sabemos muy bien por qué. Y he perdido dinero, el mercado ha bajado, pero no ha bajado tanto. Pero resulta que tienes otros factores que influyen en el valor de la opción, que es la vega, la volatilidad. Con lo cual, está cambiándote el concepto del valor temporal. Uno de los riesgos que se asumen y que mayores sustos dan en los mercados es cuando vendemos una put fuera del dinero. Ya he explicado cómo usar la volatilidad para venderla más, digamos, vender óptimamente, pero hoy no vamos a ver esto. Y vamos a ver, imagínate que vendemos una 3.800. Estamos 200 puntos, el mercado está a 4.000, creemos que el mercado va a ir muy bien, creemos que no va a bajar 200 puntos. Todo eso está muy bien, pero tenemos riesgo de vega cuando vendemos opciones, y especialmente opciones put. Y es una de las razones por las que cuando estamos vendiendo opciones put, estamos asumiendo un riesgo intrínseco al comportamiento de la vega. De alguna manera, lo que quiero decir es que en estos niveles de mercado de baja volatilidad, una caída del mercado de vuelta a los niveles de 4.100, probablemente va a traer una subida de volatilidad al menos entre 12 y 20 puntos, es decir, 7 puntos de subida de volatilidad. Con lo cual, cada vez que operéis en el mercado de opciones, antes de tomar la decisión, mi sugerencia es saber qué vega tengo. Es decir, y multiplico la vega sobre el riesgo que puedo tener. Es decir, ya sé que si el mercado se me mueve 10 puntos de vega, es decir, si pasa de 13 a 20 y tengo una vega de 5, por ejemplo, voy a tener 5 por 7, 35 puntos de prima negativos, bueno, de riesgo de valor temporal, solo por el efecto de la vega, aparte la delta. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Por verlo otra vez en el ejemplo, aquí tenemos esta opción. La hemos colocado 0, 20, 18, bueno, en este caso estamos haciendo el vencimiento 4, 19 de volatilidad. Esta es la situación. Pero vamos a hacer el ejemplo. Vamos a suponer que en este caso sube 7 puntos. Fijaos que tenemos una vega prácticamente de 10, menos 9. Si sube la vega 7 puntos, solo por el efecto de la vega, si multiplicamos 7 por 10, prácticamente es una pérdida de 70 puntos. Que ahora, cuando haga el cálculo la máquina, el Excel, ahora, 70 puntos. No he tocado el subyacente, solo ha perdido por vega, solo por el efecto de la vega. Pero si a eso le añado la caída del mercado, vamos a pensar que nos aproximamos al at the money, al 3.800. Y hemos vendido la put 3.800. Esa pérdida de 70 puntos se va a convertir está tardando demasiado, no tarda tanto. Porque... Ahora, disculpad un poco la lentitud, es por los otros ficheros que tengo abiertos, que son, aquí está, justo. Aquí, ¿no veis? Se ha caído at the money, se ha colocado una línea aquí. Y la pérdida de 151 puntos. También es verdad que el mercado ha caído del 4.000 al 3.800, 200 puntos, y ha perdido menos que el mercado. Pero ha pasado una delta de 0,33 a 0,46. Es decir, básicamente, en términos de exposición netos de delta, no ha habido tanto movimiento. O sea, no ha habido una pérdida tan grande. Aquí estamos como un 33% sobre el nivel de delta de exposición en el mercado. Con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado? Que la mayor parte de la pérdida nos la ha metido la vega.
Entonces aquí, claro, jugar con esta estructura cuando estamos vendiendo opciones, ¿vale? Y en un escenario, por ejemplo, vendiendo put, no en este caso, en un escenario aquí, cuando el mercado está en volatilidades mínimas, salvo que esta caída del mercado la haga sin volatilidad, la estrategia de vender una put ante las expectativas de subida de la volatilidad es una estrategia de riesgo. Esto es lo que hacemos cuando operamos en el mercado de opciones. Entender el riesgo no solamente desde el punto de vista de la dirección, sino desde el punto de vista de la vega, lo cual es muy importante, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacerme una pregunta. Voy a... Si no, de todos modos, sabéis, no hace falta que yo creo que ya diga a todos aquellos que estéis interesados a través de la página web de One on One Futures. Ahí hay un montón de recursos y temas interesantes donde podéis ver estrategias, por lo menos conceptualmente verlas, ¿no? Y entender un poco esa importancia de entender las valoraciones y simular estrategias. Básicamente el mercado de opciones, para realmente progresar y acelerar tu proceso, necesitas experimentar en el mercado. Esa experimentación en el mercado la puedes hacer, bueno, con eBroker a través de las cuentas demo, pero sobre todo cuando tienes los conceptos claros, ¿no? Entonces hay herramientas en One on One Futures que yo creo que os van a servir para profundizar y mejorar toda vuestra operativa con opciones. Vamos a ver lo que pregunta. La Vega también informa de... No, las probabilidades están... Las probabilidades están en la delta. La Vega es una consecuencia o sea, la probabilidad que te dice... Aquí hay un error también, no un error, sino hay un determinado detalle, ¿vale? La volatilidad, lo que ya ha calculado, viene de la probabilidad. Es un poco como cuando... Vamos a verlo a través de la... Es decir, la probabilidad es una, no hay diferentes probabilidades. Si la probabilidad de que una serie entre en el dinero es una o en otra, no tiene que ver con la delta. Otra cosa es que la delta es como una consecuencia de la volatilidad. Aunque hay ciertos aspectos matemáticos discutibles ahí, ¿vale? Y a ti, Martín, que eres un fiel seguidor de mis webinars y de lo que hago, acuérdate, y esto lo cuento para Martín y para todos, ¿no? El significado de la volatilidad, cómo usamos la volatilidad. La volatilidad es la probabilidad, ¿vale? Hay un ejemplo y un artículo que yo escribí, ¿no? Sobre que tú tengas un 90% de probabilidades de acertar no significa que vayas a acertar, porque tienes un 5% de no acertar. Como cuando lanzas una moneda al aire, tienes un 50% que te caiga cara y un 50% que te caiga cruz. Si lo lanzas muchas veces, teóricamente vas a llegar a ese nivel, salvo alguna distracción que pueda haber en la moneda que tenga un sesgo. Pero la información de la volatilidad para saber dónde va a estar el mercado es la siguiente, ¿vale? Conceptual es el concepto de desviación típica, ¿vale? Si el mercado está a 4.400, por ejemplo, que es como está ahora, y la volatilidad implícita, ¿vale? Es de un 14%, ¿vale? Que la volatilidad no es otra cosa que nos marca la probabilidad de movimiento en un determinado periodo, ¿vale? Con lo cual, a un día, este 14% significa que el mercado tiene una probabilidad del 68%, por definición de desviación típica, ¿vale? De subir o bajar un 0,9%, es decir, subir 39 puntos o bajar 39 puntos. A una semana, es decir, a 5 sesiones, ese movimiento del subyacente es más o menos 2,3%. A 10 sesiones, es decir, a 2 semanas, es un 2,79%. Porque este dato de volatilidad es un dato analizado y lo que nos está diciendo es que con una probabilidad del 68%, el mercado se va a mover más o menos 14%. Esa es la información matemática. Lo que no significa que vaya a hacerlo, sino que te da un rango, lo que te está dando es, en este instante, hoy, con esta información, lo que el mercado dice hoy
que puede pasar a un año vista. Esa es la información. ¿Qué ocurre cuando el mercado se mueve? ¿Vale? Cuando el mercado se mueve, lo que está es cambiando la perspectiva del riesgo. Con lo cual, si el mercado cae, es natural que suba el nivel de volatilidad, porque el mercado va a tender a cubrirse, a vender futuros o a comprar opciones. Y se va a incrementar ese perfil, esa variable del riesgo. ¿Eh? Si no tuviésemos volatilidad, el mercado sería constante. Entonces no habría mercado, no habría expectativas de movimiento del mercado. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que hay una definición que es la siguiente. ¿Vale? Y fijaos, cojo una serie de money, el mercado está a 4.403, ¿vale? Me voy aquí al 4.400. Y la delta es 0,51. Lo que me está diciendo es que con una probabilidad del 51,82%, el mercado, esta serie va a terminar in the money, va a terminar por encima, ¿vale? Y si me cojo esa misma serie en puts, me va a decir que, esa misma probabilidad de que el mercado termine en negativo es el 0,48%. Esa serie con el strike 4.400. Si yo me voy a un strike de una put, por ejemplo esta, la 4.525, me da una probabilidad del 68% de que el mercado va a estar por debajo del 4.525. Lo que no significa que no pueda terminar el mercado a 4.600. ¿Vale? Eso es simplemente un rango de probabilidad. Si mezclamos el concepto de probabilidad desde el punto de vista de valor de delta de lo que es el mercado y lo mezclamos con la volatilidad, que es calcular el margen en el que con un determinado nivel de probabilidad el mercado se puede mover, bueno, tenemos una información adicional mucho más importante que la simple dirección del mercado o expectativas, ¿vale? Bueno, esta sería un poco una parte de esta respuesta que se podría extender mucho más, ¿no? Porque hay diferentes maneras de hacer una evaluación en términos de probabilidad, ¿no? Bueno, espero que haya sido una sesión interesante, que hayáis disfrutado y que hayáis visto las posibilidades y las probabilidades que hay de cómo gestionar el riesgo con opciones y, bueno, todo lo que queráis saber sobre opciones, sabéis que lo tenéis en la página de 101futures.com, ¿no? Y os invito a visitarla y a un poco ahí a conocer y profundizar mucho más en el mercado de opciones, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Y gracias a eBroker por facilitar este altavoz donde hablamos de opciones, volatilidad y tratamos de hablar un poco de griego. Muchas gracias.